Señor los bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a orar un momento. Señor, gracias te damos porque nos has permitido darte y exaltarte. Y queremos, Señor, que ahora tú seas tú quien hable en nuestro corazón, sea tu palabra, Señor, la que nos hable, nos motives y que salgamos de este lugar desafiados, confiando que en nuestro nombre de Jesús. Te lo pedimos todo, Señor. Amén. Amén. Perdone que ando un poquito afónico el día de hoy. Así que pues eso significa que va a ser un mensaje más suavecito, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí desean conocer la voluntad de Dios para su vida? Levanta la mano bien en alto. ¿Cuántos desean conocer la voluntad de Dios? Amén. Voltea a su alrededor. Todos. Todos queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y en muchas ocasiones oramos y le pedimos al Señor que nos muestre su voluntad. Y entonces estamos a lo mejor tratando de decidir algo y estamos orando al Señor, le pedimos que nos muestre qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Queremos agradar al Señor en todo. Pero hay personas, en ocasiones algunos cristianos, que le piden al Señor que les dé alguna señal. Y Señor, dame una señal que yo pueda saber qué es lo que tú quieres que yo haga. Y alguien por ahí dice, bueno, pues Señor, si el día de hoy cuando vaya manejando veo que pasa ahí unos aves volando, eso quiere decir que tú quieres que yo lo haga. Pero tienen que ser blancas, ¿eh? Que sean palomas. A veces le pedimos al Señor que nos dé señales en cosas tan triviales o en a veces personas equivocadas. Como aquella hermanita que estaba teniendo problemas con su esposo y lo estaba pensando dejar. Y entonces le decía, Señor, dame una señal si es que tú quieres que yo deje a mi esposo. Entonces le dijo, si María José deja a su esposo, es que tú también quieres que yo lo deje. Y resultó que María José pues lo dejó. Pero es que el problema es que María José era la protagonista de una novela que ella veía todos los días. Creo que todos queremos saber la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué sucede cuando oramos y pareciera que Dios no contesta? ¿Qué sucede cuando oramos y pareciera que Dios no escucha nuestras oraciones? Y se hablaba de ese silencio que a veces hay. ¿Yo lo he experimentado acá? Sí. El título del mensaje de hoy es Cuando Dios guarda silencio. Y en ningún momento pretendo explicar o tratar de convencerlos de qué es lo que sucede por la mente de Dios cuando pasamos por este momento nosotros, cuando Dios guarda silencio. Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él desea. Él puede hacer lo que le plazca. Lo que yo quiero que nosotros meditemos un poco y pensemos que cuál es nuestra reacción ante esa situación. Cuando nosotros oramos y pasamos por un momento así, ¿qué es lo que sucede? A veces perdemos la fe, nos desanimamos, nos desesperamos, pero tarde que temprano vamos a pasar por a veces periodos así en los cuales estamos tratando de orar, pidiendo la voluntad de Dios, buscándola y pareciera que Dios no nos contesta. Y yo quiero que en este momento dejemos que la palabra de Dios nos motive, nos hable y nos podamos salir con algo que llevamos en nuestro corazón. Pero quiero hacer un ejercicio muy rápido, que ustedes me ayuden aquí, un poquito. Cuando escuchamos a veces una palabra, alguna frase viene a nuestra mente, algunas frases que describen esa cosa o ese artículo o lo que sea. Ahora que hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, ahora que usted escucha la palabra Antiguo Testamento, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué palabra lo describe? Rápidamente, alguien que me ayude. Okay, los 10 mandamientos, ¿qué más? Profecía, ¿qué más? Moisés, ¿qué otra cosa? Misericordia, ¿qué más? Antes de Cristo. La ley, antes de Cristo, ¿qué más? ¿Qué otra cosa viene a su mente? Los de atrás no están participando, no se escuchan. Historia. Pensación, muy bien. Israel. Bueno, Israel está acá. ¿Los qué, perdón? Salmos. Yo no sé ustedes, pero ahora que hemos estado estudiando la historia, ¿qué es la historia de Dios? Es muy hermoso darnos cuenta que este es un plan del Señor, que este es un plan de Dios para la humanidad y de que realmente hemos visto su misericordia, cómo Él hizo un pacto con Abraham, cómo Él
ayudó y liberó de una manera poderosa al pueblo de Israel de Egipto, y cómo lo llevó por el desierto, aun y cuando ellos se rebelaron tantas veces, pero Dios cumplió su misericordia y Él también los castigó, así como un padre castiga a su hijo. Y entonces demostró su amor, las leyes, el pacto, la maravilla, tantas cosas que el Señor. Y entonces nos damos cuenta que realmente el plan de redención de Dios para la humanidad involucraba al pueblo de Israel y quería que ellos fueran un pueblo santo, que fueran un pueblo apartado del mal. Fueron llevados cautivos y después regresaron, reconstruyeron lo que es los muros, reconstruyeron el templo, y llegamos aquí al final del Antiguo Testamento, al libro de Malaquías, a la historia llegamos aquí al Antiguo Testamento. Y entonces pasa un periodo después de que Malaquías termina, el último capítulo, se cierra, podríamos decir, los libros del Antiguo Testamento. Entonces pasa un periodo de aproximadamente 400 años, quizá un poco más, en los cuales no hay palabra inspirada por Dios. Mucha gente conoce este periodo, se le llama como el silencio, el tiempo en que Dios guarda silencio. Y a veces la gente puede interpretar que es un tiempo en que Dios se olvidó de su pueblo, de que Dios simplemente ya no quería saber nada y que los olvidó. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no es así. El Señor tenía algo preparado para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Pero quiero que vayamos a Malaquías, y el día de hoy quiero que usted abra su Biblia, su celular, lo que sea. Abra la Biblia, todos con la Biblia, porque quiero que veamos esto. Y entonces el Señor está dando aquí, si pudiéramos decir, las últimas palabras, la última palabra de amonestación, de advertencia para el pueblo de Israel, que decíamos ya está de regreso en la tierra. Y ahora quiero que veamos algunos versículos que realmente al leerlos nos damos cuenta del corazón de Dios, y creo que son consejos que podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy. El número uno es que el Señor está hablando ahí, le está diciendo acerca de, abra Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, y le dice el Señor, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Perdóname si tengo que estar tomando un poquito de agua. Y entonces Dios empieza a hablar a través de su siervo, y empieza prácticamente a recriminar al pueblo de Israel. Fíjese lo que dice el versículo 6. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Dice: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si hay alguien que no debería de pedir ni reclamar la honra del hombre, ¿quién es? Es Dios. Si hay alguien que le corresponde recibir toda la honra y toda la gloria del hombre, es nuestro Señor. Él es el único Dios. Y entonces Dios está diciendo aquí: oigan, ustedes honran más a sus padres, ustedes honran a sus amos. En nuestro día sería: ustedes respetan a sus supervisores, a sus jefes, a sus padres terrenales. Bueno, ¿dónde está mi honra? Yo soy padre, yo soy el Señor de señores. ¿Dónde está mi honra? Después el Señor sigue hablando en este mismo tono, y dice en el versículo 13: habéis dicho, oh fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o lo cojo, o enfermo, y lo presentaste como ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Ya estaba reconstruido el templo, que había sido, era un templo un poco menor, mucho menor del que había construido Salomón. Y entonces aquí le está diciendo Dios: solamente están tratando de cumplir con los rituales por obligación, no de corazón. Dice: llévale lo dañado, llévale una ofrenda dañada a tu príncipe, y dime si se va a agradar de ti. Versículo 14: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy, ¿qué dice? No dice el rey, el gran rey. ¿Y cómo está? Con mayúscula. No hay otro más. Yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en todas las naciones. Entonces, esto nos da a entender de que realmente el corazón del pueblo de Israel estaba alejado del Señor.
aún después de que habían pasado por todo eso, habían caído nuevamente solamente en la tradición, en los ritos, y no estaba realmente, su corazón no estaba al Señor, y estaban dejando lo dañado, lo enfermo de sus rebaños, los animalitos, en lugar de presentar lo mejor al rey, estaban llevando lo que ya no servía, lo que a lo mejor no iban a utilizar. Entonces lo presentaban a Dios, y Dios dice: yo estoy viendo lo que están haciendo, yo estoy viendo lo que ustedes están presentando. Y luego les da otra advertencia, capítulo 3, versículo 7, 8 en adelante. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y en qué hemos de volvernos? Todavía aquí el Señor está pidiendo: vuélvanse a mí, yo me voy a volver a nosotros. Este versículo 8 en adelante dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Dice: trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? No se trata tanto de una actitud de que es que no es que el Señor no necesita nuestro dinero, no necesitaba el dinero del pueblo de Israel, no necesitaba las ofrendas, era la actitud del corazón. Era la actitud del corazón, porque ¿sabe qué? Que todo le pertenece al Señor. Voltea a su izquierda, no, a su derecha, a su izquierda, voltea a su izquierda, y todo lo que usted vea es del Señor. Y entonces el Señor les había dicho a ellos que le tenían que dar el 10%. Posiblemente hay gente que no estaba dando el 10%, le estaba dando algo menos. Yo sé que a veces en la iglesia no hablamos de esto mucho. Y en nuestra iglesia no estamos siempre pidiendo dinero más, nunca, muy a veces, en ocasiones comentamos de algún proyecto o algo. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que esto, el Señor no trata nuestro corazón. Para una persona que acepta a Cristo, yo sé que es un proceso. Para algunos que tienen mucho del Evangelio, hemos aprendido a vivir con el 90%. Y el 90% es el 100% para mí. Así de sencillo. Pero es algo que tenemos que saber, que Dios desea que cuando nosotros le damos el 10%, se lo estamos dando de una manera de agradecimiento. No el 5, no el 7, no el 8, no el 9, el 10%. Porque es de Él. No se pongan tan serios, ¿verdad? Y entonces esto le está diciendo al Señor: esto solamente refleja la actitud del corazón. Refleja la actitud del corazón. El pueblo, mi hermano, ya había recibido la ley, las ordenanzas, preceptos. El Señor les había dado dirección clara de cómo ellos debían de conducirse, muy específico. Y entonces, cuando se cierra este capítulo, se cierra el Antiguo Testamento, yo creo que podemos entender de que Dios ya lo había dicho todo. Ya no había más que añadirle, el Señor ya había hablado. ¿Cuántos de nosotros que, bueno, todavía no, mi hija no viene así, pero algunos de ustedes que viene su hijo, usted le explica, y entonces viene otra vez y le explica, y llega un momento y dice: ¿sabes qué? Ya te lo dije, ya. No, o sí pasa. Espero que a mí no me pase. Ya te lo dije. El Señor ya había dicho absolutamente todo. Y entonces sucede que nosotros abrimos la Biblia, unas cuantas páginas más, nos encontramos con el libro de Mateo. Y entonces empieza a hablar acerca de la genealogía y empezamos a leer la historia del nacimiento de Jesús. Y nos damos cuenta que, o pareciera que, bueno, es otro mundo en el que ahora están viviendo. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? ¿Dónde están ahora el rey de Persia? ¿Dónde están todos aquellos dominios que tenía? Completamente es como si se bajara el telón. Se prepara los que han ido a una obra, entonces se levanta el telón y todo el escenario es diferente. El escenario es completamente diferente acá. ¿Qué fue lo que pasó? Durante ese periodo Dios permitió que se acomodaran todas las cosas. Dios seguía trabajando activamente en la historia. No es que Dios se olvidó, ya no hubo palabra inspirada, ya no hubo profeta que dijo: esta es la palabra del Señor. Pero el Señor ya había hablado, el Señor ya había dado toda su palabra, ellos ya la tenían. Y entonces durante este tiempo, estos años, vemos como el centro del poder cambia de lo que sería el este hacia el oeste.
se levanta el Imperio Romano y empiezan a ellos a dominar toda esa región. Y después de unas batallas del rey del norte y del sur, ustedes lo pueden ver las profecías del capítulo de Daniel, capítulo 11, llega el momento en que todo el clima político, cultural, se propicia para que entonces llegue la venida del Señor Jesucristo. Ustedes estuvieron, los que estuvieron aquí en la escuela americana, estuvieron estudiando esto más a fondo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, Dios está permitiendo estas cosas. Ahora vamos a abrir ahí otra vez en Malaquías, vamos a regresarnos, capítulo 3. Dice ahí: y he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien buscáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. La parte que está ahí en su boletín dice: aquí, perdón, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice: aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y en la tierra con maldición. ¿A quién se está refiriendo aquí esta profecía? ¿A quién? A Juan Bautista, que iba a venir a preparar el camino del Señor. Y entonces Dios los deja ahí, ¿verdad? Ahí se termina el Antiguo Testamento, pero Él promete que va a venir el Salvador. Él promete que el Señor Jesucristo, Él promete la venida del Salvador. Continúa el plan de redención. Y vemos cómo se cumple, vemos cómo se acomodan todas las cosas, vemos cómo se da el ambiente propicio para que venga y el Señor Jesús, en su momento determinado, como dijo Pablo, Dios había cumplido la promesa y Jesucristo iba a nacer. Entonces, durante ese tiempo que posiblemente podríamos decir que Dios guardó silencio, realmente Dios estaba actuando, estaba acomodando todas las cosas para que usted y yo pudiéramos tener este mensaje, para que usted y yo pudiéramos escuchar el mensaje de salvación. Y de la misma forma, una vez que se ha cerrado todo lo que es la Biblia en sí, bueno, después de Jesucristo, después de los apóstoles, después del Apocalipsis, ya no hay una palabra, ya no hay alguien que venga que diga: esa es palabra inspirada por Dios. Obviamente Dios inspira a sus siervos, pero la Biblia ya no la ha dado el Señor ya ha hablado, el Señor ya nos habló. Y usted me dice: bueno, hermano, ¿y todo eso qué conmigo? ¿Qué tiene que ver todo eso de esos 400 años? Yo apenas tengo 20. Bueno, cuando pareciera que Dios guarda silencio, debemos entender que Él ya nos habló a través de su palabra. Debemos entender que Él ya nos dijo todo en su palabra. Entonces, eso significa que si usted y yo deseamos buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿qué es lo que debemos hacer? Amar su palabra. Si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere decirle, entonces la primera fuente que tenemos que buscar es aquí en la Biblia, aquí en la palabra de Dios. Si queremos buscar la voluntad de Dios, debemos de buscarla aquí. Saber que el Señor ya nos ha hablado. Debemos de pedirle entonces al Espíritu Santo que Él nos ayude a entenderla. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría y nos ayudaría a comprender todas las cosas. Pero cuando nosotros dedicamos el tiempo y nos sentamos y entonces empezamos a leer la Biblia, nos damos cuenta de que el Señor nos habla. Y yo no sé ustedes, pero si alguna vez has experimentado, mi esposa y yo pasamos por un problema muy difícil hace unos años, tan difícil, y fue un tiempo en el cual nos metíamos en la palabra de Dios y buscábamos la respuesta del Señor, y el Señor literalmente nos hablaba en cada página que estábamos leyendo, nos confortó, le digo: ustedes, yo estoy con ustedes, yo los estoy respaldando. Pero ¿qué sucede? Que bueno, a veces todo empieza a ir tranquilo y como que ya la Biblia entonces no ocupa ese lugar en nuestra vida. No deberíamos de buscar solamente al Señor cuando estemos en problemas y en tormentas, sino que deberíamos buscarlo en todo momento. Y el Señor ya nos habló.
les invito a que entonces la palabra de Dios ocupe un lugar especial en nuestra vida. Que la leamos, que la estudiemos, que la memoricemos. Así como dedicamos tiempo para otras cosas, para alimentarnos, así nos alimentemos de la palabra de Dios. Número 2, es de que cuando el Señor pareciera que guarda silencio y usted ya buscó su voluntad, ya encontró la respuesta en su palabra, el Señor ya le prometió su palabra y no es que esto es lo que yo voy a hacer, pero no sucede, y pasa el tiempo y no se cumple, y pasan los días y pareciera que no viene nada. Debemos de saber que el Señor está trabajando ahí. Debemos de confiar que el Señor, si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Así es sencillo. Dios es fiel. Si Él lo promete, Él lo va a cumplir. Nuestra tarea es creer. Nuestra tarea es creer que el Señor lo va a hacer. Nuestra tarea es creer que el Señor a su tiempo determinado lo va a hacer. No cuando nosotros queramos. El Señor conoce el deseo de nuestro corazón. Pero no es a veces cuando nosotros queramos, cuando el Señor tiene su momento hacerlo. Lo que nosotros debemos de hacer es creer al Señor y serle fiel. Porque en muchas ocasiones pienso que detenemos muchas bendiciones del Señor. Pienso que nos perdemos de muchas oportunidades que el Señor quiere usarnos, quiere hacer algo en nuestras vidas, porque no somos fieles. Pero si somos fieles al Señor, el Señor es fiel a nosotros. Si nos volvemos al Señor, como dicen, el Señor se va a volver a nosotros, y entonces el Señor nos va a usar, va a hacer su voluntad en nuestra vida. Que darle la honra a Dios sea nuestra prioridad. Que darle lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros recursos, sea la prioridad en nuestra vida. Amén. Y que ese tiempo que nos toca quizá esperar, lo esperemos en el Señor. Dios trabaja en nuestras vidas de manera individual. Yo no sé, a veces a mí me cuesta trabajo entenderlo. ¿Cómo es posible que Dios, que es omnipresente, omnipotente, tan poderoso, tan grande, el ser, el único, el ser supremo, el que debe de recibir toda mi adoración, toda la honra, el que creó todas las cosas, el que creó los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas que vemos, que han existido, el que hizo esos detalles tan preciosos que vemos en la naturaleza? ¿Cómo es posible que a la misma vez sea un Dios individual, que trabaje de una forma individual con cada uno de nosotros? Es un pensamiento que no lo puedo concebir, no lo puedo entender. Y sin embargo, Dios trabaja en nuestra vida de una manera particular, de una manera en particular. Y Él tiene para usted y para mí sueños quizás algo diferentes, pero el último propósito más bien es que Él reciba toda la honra y toda la gloria en nuestra vida. Amén. A nosotros nos corresponde creerle y saber que Él lo va a hacer. Y aunque tarde la promesa, aunque tarde el tiempo en venir, el Señor lo va a cumplir. Amén. El Señor nos enseña una lección muy linda en las mariposas. Hace unos años, cuando apenas andaba de novio con mi esposa, ya tiene unos años, fuimos, los que son de México conocen el santuario, han escuchado el santuario de la mariposa monarca. Si mal no recuerdo, está en el estado de Michoacán. Y entonces me llevaron ahí, entonces mi novia, ¿verdad? Y mi suegra, y nunca había visto algo similar. Esa mariposa monarca que emigra desde el norte, ya desde Canadá, si no estoy equivocado, y viaja y atravesan por México. Y cuando yo estaba viendo las mariposas, me sentí muy mal, porque cuando estaba yo pequeño, ahora veíamos que pasaban mariposas y nos gustaba cazarlas. Y yo decía, pero bueno, cómo ellos se colgaban de esos racimos así, algo precioso. Millones, no sé cuántas, pero eran muchísimas, y algo interesante que ellos vienen y ahí es donde se multiplican, y me parece que solamente la hembra es la que regresa, el macho muere. El caso es que pues la mariposa no es mariposa toda la vida, ¿cierto?
¿Qué sucede antes de que llegue a ser una mariposa? Antes del capullo, Oruga. un sanito, una aruga, gordita como cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es su tarea? Comer y comer y comer y seguir comiendo y seguirse alimentando hasta que dicen que llega a crecer, duplica su tamaño hasta 5 veces. Pero en su DNA está la impresión, la meta de que un día ella va a volar. ¿Qué pasaría si una oruga se avienta antes del tiempo? Pero llega el momento en que empieza a preparar capullo, lo hace. Y entonces está ahí. No está ahí un día, 2 días, está ahí varios días. Llega el momento en que se abre y sale esa hermosa mariposa. Así es la vida cristiana. El Señor nos ha preparado a nosotros, nos ha puesto en nuestro corazón, nos ha preparado para que vayamos a grandes alturas, y no para nuestra gloria, para la gloria del Señor. Pero nos toca entender que a veces es un proceso que tenemos que pasar, que tenemos que ir aprendiendo, que tenemos que ir creciendo. Y a veces vemos a la gente quizá en otros ámbitos de la vida que tiene mucho éxito, y entonces decimos, ay, yo quisiera ser como esa persona, qué padre sería, ¿no? Y deseamos, pero no nos damos cuenta que detrás de todo eso hay quizá muchísimas horas, muchos días invertidos, mucho trabajo, en lo cual le ha preparado a esa persona para llegar a ese lugar. No olvidemos que el Señor también nos prepara así, y que el Señor tiene nuestra vida, Él está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando, así que no nos desesperemos, seamos pacientes, pero también seamos activos y vayamos y alimentémonos de la palabra del Señor. Como esa oruga está alimentándose, aliméntese de la palabra del Señor, para que en su momento el Señor cumpla su promesa, lo que el Señor, el sueño que le ha puesto. Yo estoy seguro que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente sueños y visiones que a lo mejor no le ha dado a nadie más. Y algunos de ustedes se me han acercado y me dicen, hermano, estaría muy bien hacer esto, estaría muy bien tener ese ministerio. Son sueños y visiones que Dios les ha puesto en su corazón. Pero cuando nosotros seguimos adelante preparándonos y nos ponemos a la mano del Señor y confiamos en que el Señor lo va a hacer, confiamos en que el Señor lo va a hacer, entonces el Señor es fiel. Y no solamente refiriéndome quizá al servicio, a servirle al Señor. El Señor obra en cada uno de manera distinta. Si a lo mejor el Señor ha hablado contigo, tú le has puesto una petición y el Señor te ha confirmado en su palabra que el Señor lo va a hacer, pero no ha llegado la respuesta. Solamente Él sabe cuándo va a llegar. Yo te invito a que sigas creyendo, a que sigas creyendo así, a que creas y que sepamos que Dios es fiel. No hay otra cosa mejor. Escuchen lo que voy a decir. Ni su trabajo ni nada. No hay ninguna otra cosa mejor en la que usted y yo podamos invertir nuestro tiempo que en las cosas de Dios, que en tener comunión con Dios, que en conocerle más. Nada, absolutamente nada vale más que el que conozcamos al Señor Jesucristo. Así que yo le invito a que eso sea nuestra prioridad. Quiero invitar a Israel que nos comparta un canto. Le he invitado a que cante con nosotros. Nunca canta en la casa. Escuche este canto que va a compartir y después tenemos tiempo de oración. Deje que el Señor hable en su corazón. Afina la voz. Mi representante personal. Nuestro trabajo es creer en el Señor. No importa las circunstancias que veamos, ese es nuestro trabajo, creerle y tener fe de que Él va a hacer algo poderoso en nuestra vida. Cuando Dios una palabra
si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar de que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, el de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Oh, mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Dios le bendiga. La siguiente vez que estés en ese momento de silencio, quizá, primero que quiero que recuerdes que Dios ya habló en su palabra, y de que a lo mejor el Señor ya te contestó, pero no has buscado su palabra. Y si el Señor ya ha confirmado su voluntad, pero aún no se ha llevado a cabo y no lo has visto con tus ojos, dile al Señor que te ayude a verlo con los ojos de la fe y creer solamente. Y pido que cierren sus ojos, por favor, vamos a terminar orando. Señor, eso es el Señor el que está hablando a nuestros corazones. Yo no sé ni conozco su situación personal y particular, de cómo Dios ha estado trabajando en sus vidas o hablando. Sin embargo, no ha sido una coincidencia de que hemos estado hablando y recalcando lo mismo en la escuela dominical y en la alabanza y ahorita en su palabra, de que Dios está trabajando a pesar de que no lo veamos,
a pesar de que a veces sucediera que Él no contesta, el Señor no se desentiende de nosotros, aun y cuando nosotros a veces sí nos desentendemos de Él. Ore, hable con el Señor, hable por un momento con el Señor y dígale: Señor, ayúdame a serte fiel, primero que nada, a serte fiel con todo lo que me has dado, a saber que, Señor, tú, Señor, tienes el control de todas las cosas, y de que vas a cumplir tu palabra en nuestra vida, aun y cuando nosotros lo dudemos. Ayúdanos a creerlo, Señor. Ayúdanos a buscar en tu palabra la respuesta, y una vez que tú lo has confirmado, que podamos saber que tú estás trabajando, Señor. Quisiera invitar a que si alguno de mis hermanos necesita, que oremos por él, que pongamos nuestra mano en apoyo y oremos por usted. Puede pasar aquí al frente, podemos orar a alguno de mis hermanos y apoyar en oración y decirle: Señor, ahí está tu hijo o tu hija, te los presentamos delante del Señor. Si alguno de mis hermanos necesita oración, que los apoyemos en oración. Pueden pasar, vamos a orar juntos. Hay más que ese. Señor, gracias, Señor, porque vamos a orar. Ayúdame a orar con mis manos. Oramos así. Señor, tú has puesto en su corazón años y deseos, has puesto en su corazón, Señor, rezando tu palabra. Y Señor, quiero pedirte que tú la ayudes, que Señor está buscando tu voluntad en su vida, en un aspecto en particular, que tú, Señor, contestes y que le ayudes a creer, aun y cuando, Señor, no ha visto todavía. Vamos, Señor, físicos, que no pueda ver con los ojos. Te pido, Señor, que tú bendigas a su familia, que les ayudes. Padre, que está en tus manos. Queremos que tú, Señor, hagas una obra en su vida. Queremos que hagas una obra en la vida de toda la familia. Bendice a tu Hijo. Espíritu Santo, te llevo por tu presencia. Espíritu Santo, derrama tu bendición y que bendigas cada paso. Cuando su boca se abra, tú la llenas por tu presencia. Cuando su boca se abra, Señor, tú la uses. Y Padre, contesta peticiones en su corazón. Señor, ayúdale a creer, Señor, a buscar, Señor, la respuesta en tu palabra, Señor, experimentando de ti. Y Señor, si tú ya lo has prometido, ayúdale a esperar y saber que tú vas a cumplir. Señor, pedirte que me bendiga durante la semana. Y Padre, que tú seas la prioridad de nuestra vida hoy y siempre, cada día, de lunes a domingo. Que, Señor, vivamos en ti, que pensemos todo a través de ti, que, Señor, respiremos a través de ti, y que, Señor, nos encontremos contigo cada día para conocerte aún más. Que, Padre, tu amor sea con cada uno de mis hermanos, que la gracia de Jesucristo nos siga llenando, y que, Espíritu Santo, tu presencia sea con cada uno de mis hermanos, con nuestras familias, con todo, Señor, tu pueblo. Bendice a aquellos hermanos que por alguna razón
no han podido venir el día de hoy. También, Señor, bendíceles por favor y abre sus corazones. En nombre de Jesucristo, nuestro único Rey, lo pedimos y te damos gracias por tu presencia en este tiempo.